Cuando Cupra se independizó de SEAT en 2018, apostó por el Ateca como el modelo que tenía que inaugurar una nueva marca, una nueva era. El Cupra Ateca original, que se actualizó en 2020, fue, y de hecho sigue siendo, un subcompacto muy aspiracional, con 300 caballos y mucho equipamiento. Sin embargo, su precio se salía del presupuesto de muchos de sus potenciales consumidores que buscaban practicidad, altas prestaciones y el aspecto sub al mismo tiempo. 3 años más tarde, Cupra ha decidido que este coche debía de tener una versión de acceso más asequible, pero sin renunciar a la esencia del que fuese su primer producto. Te presento al Cupra Ateca 2.0 TSI de 190 caballos, más eficiente, pero casi 10.000 euros más barato. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Además del motor de gasolina de 2 litros del grupo Volkswagen, el Cupra Ateca de 190 caballos tiene en común con el VZ de 300 la transmisión automática DSG, con mecanismo robotizado de doble embrague y 7 relaciones, así como el sistema de tracción integral 4Drive, que basa su funcionamiento en un diferencial de tipo Haldex. Este puede entregar hasta un 50% del par motor al eje trasero, pero en la mayoría de situaciones se trata de un coche que circulará con tracción delantera. Gracias a esta combinación y a un peso en orden de marcha inferior a los 1.580 kilos, el Ateca de 190 caballos acelera de 0 a 100 km por hora en 7,2 segundos y alcanza una velocidad punta de 212 km por hora, que son cifras bastante respetables en su categoría. Además, homologa un consumo medio de 7,7 litros a los 100 km según el ciclo WLTP, que es asumible para un uso diario. Eso sí, se conforma con la etiqueta C de la DGT. ¿Pero entonces solo cambia su potencia? En realidad, esta versión también viene equipada con un equipo de frenado más convencional que el de la Ateca VZ. De igual modo, su suspensión no cuenta con amortiguadores de firmeza regulable, pues no dispone del control de chasis adaptativo, aunque se puede pedir opcionalmente. Y la puesta a punto de la dirección de serie es ligeramente distinta. Ocurre algo parecido con su aspecto y su equipamiento, pero esto es algo que veremos a continuación. Distinguir el SEAT Ateca del Cupra Ateca es sencillo, pero diferenciar la versión VZ de esta más nueva y convencional no lo es tanto. Para empezar por fuera hay que fijarse en detalles como este difusor trasero sin salidas de escape visibles, lo cual considero que es un error en un coche con cierto corte deportivo y que de alguna manera le quita esa esencia. Pero hay más. También nos puede dar alguna pista el tamaño de los discos de freno delanteros, que en esta versión tienen 310 milímetros de diámetro. Si fuese de 300 caballos, este coche tendrían 340 y además llevarían como opción unos Brembo con 370 milímetros perforados y con pinza de 4 pistones, no una monopistón como tenemos aquí. Por cierto, los 7 juegos de llantas disponibles son los mismos que para la Ateca VZ de 300 caballos, y todos tienen 19 pulgadas con neumático de 245 milímetros de anchura. Una vez se accede al interior de este Cupra Ateca de 190 caballos, uno se da cuenta de que distinguirlo del VZ es aún más complicado. De hecho, las pocas diferencias que existen se reducen, por ejemplo, a unos pedales que de serie no llevan revestimiento metálico. Ocurre algo parecido con el volante, que por cierto es calefactable, pero que normalmente no vendrá con este botón satelital para los accesos directos a los modos de conducción. Eso sí, aquí falta uno de ellos, que es el Cupra, el más radical de todos. Como estándar son estos asientos de tipo semi-bucket que normalmente vendrán forrados de microfibra, pero que como esta unidad va tan sumamente equipada, se ha escogido un cuero con costuras en color cobre. Además, vienen acompañados de reglajes absolutamente eléctricos y funciones de memoria. En general, este es un coche que, pese a que su desarrollo terminó en 2016 de la mano de SEAT, no se siente muy obsoleto y presenta buenas calidades y buenos ajustes sin ser estos sublimes. Por ejemplo, se nota claramente que Cupra no ha puesto los mismos acabados o el mismo cariño en las puertas delanteras que en las traseras, algo que es relativamente habitual en este segmento. Diría que es un habitáculo confortable, amplio, bien distribuido, importante, con mandos físicos para el climatizador y al que no le falta el acento digital.
El sistema multimedia del Cupra TK es conocido y no varía en su versión de 190 caballos. Incorpora una pantalla táctil de 9,2 pulgadas con navegador integrado y conectividad móvil inalámbrica, tanto con Apple como con Android, que funciona bien, pues es rápida, intuitiva y bastante resistente a los reflejos. A la izquierda la acompaña otra de 10,25 pulgadas que hace de panel de instrumentación y, al igual que la otra, permite configurar tanto su apariencia como la información que muestra. La dotación digital queda redondeada por 4 tomas USB, 2 delante y 2 detrás, así como por un asistente vocal, un conjunto de 8 altavoces y algunos servicios remotos. Para tener un cargador inalámbrico en la consola central hay que sacudirse la cartera un poco más. En el plano de la seguridad se pueden encontrar la mayoría de ayudas a la conducción, a excepción de los asistentes de viaje y de tráfico, el detector de ángulo muerto, el reconocimiento de señales o la permuta automática de luces cortas o largas. Todo esto es opcional, pero vendría de serie en la Ateca VZ. Para aumentar la comodidad se han incluido sensores de proximidad delanteros y traseros con una única cámara posterior y asistente de aparcamiento, así como retrovisores totalmente eléctricos. Sin embargo, se puede añadir opcionalmente todo el equipamiento estándar homólogo del de 300 caballos, e incluso superarlo, con más o menos sobrecoste seleccionando elementos por separado o hasta 4 paquetes que engloban varios de ellos. Por lo demás, este Cupra de 190 caballos lleva de serie un selector con 5 perfiles de conducción que actúan sobre la dirección, la sensibilidad del acelerador, la reactividad de la caja de cambios o la dureza de la suspensión si se guía el chasis dinámico. Su acceso y arranque se realiza sin llave, sus faros son de LED, al igual que sus pilotos traseros, y estos llevan intermitentes dinámicos. En un SUV con casi 4,4 metros de longitud, las plazas traseras resultan fundamentales, sobre todo porque este es un vehículo que normalmente se usará como familiar. El marco para acceder a ellas es generoso, no tanto así la apertura que conceden sus puertas, pero aún así aquí se puede trabajar con cierta comodidad para, por ejemplo, maniobrar con sillitas de bebé. Una vez se accede adentro, algo que resulta bastante sencillo, uno se encuentra con la misma zona posterior del habitáculo que en un Cupra TK como el que ya conocíamos. Es decir, aquí abunda el espacio, en todas las cotas, incluso para una persona como yo que mide 2 metros de estatura. Además, no renuncia a ninguna de las amenidades habituales que ya tenía este coche. Es decir, 2 salidas de ventilación, 2 tomas de carga USB-C, 2 asientos con anclajes ISOFIX, 2 posavasos integrados en el reposabrazos y una apertura para acceder directamente al maletero. En el Cupra TK de 190 caballos tampoco varía su maletero. Eso sí, para instalar portón con accionamiento eléctrico y función manos libres por debajo del parachoques hay que pagar un poco más, algo que no ocurre en la versión VZ. Aquí hay teóricamente 485 litros de capacidad, pero en esta unidad se ha instalado rueda de repuesto en lugar de quitante y pinchazos, lo cual genera una especie de doble fondo impracticable que reduce considerablemente la capacidad bruta. Aún así, el volumen se puede llevar más allá de los 1.500 litros, abatiendo los respaldos de la segunda fila de asientos en una proporción 60-40, algo que además puede hacerse mediante estos tiradores instalados en los laterales. Antes de analizar su comportamiento dinámico, veamos brevemente una de las novedades más importantes de esta versión descafeinada del subcompacto de Cupra, su precio. Parte de 45.760 euros, que son exactamente 9.410 menos de lo que vale el Ateca VZ de 300 caballos. Sin embargo, la marca ha comunicado que da comienzo a sus ventas con una campaña comercial que rebaja esa tarifa hasta los 43.100 euros, incluyendo un paquete tecnológico valorado en 1.600. Este añade cámaras exteriores adicionales para recrear una visión cenital del coche y todos los asistentes a la conducción restantes, entre otras cosas interesantes. Parte de la considerable diferencia en el coste de adquisición de ambas versiones se debe a la divergencia de sus emisiones de CO2, que tienen efectos sobre el impuesto de matriculación. La de 300 caballos paga el 14,75%, mientras que la de 190 solo el 9,75%. Aún así, el nuevo Cupra TK de 190 caballos es más caro que un Cupra Formentor equivalente o alternativas como un Hyundai Kona de 198 caballos o un Mazda CX-30 con 186 caballos, pero resulta más económico que competidores premium como, por ejemplo, un Audi Q3 con idéntica configuración o un Mercedes GLA 250. Bueno, pues cuando uno se pone a los mandos del Cupra TK en su versión 190 caballos,
lo primero que percibe es un buen aislamiento acústico y una buena calidad de rodadura en general. Probablemente sea la misma o muy parecida que la del Cupra TK VZ con sus 300 caballos. Hallar diferencias notables es muy complicado, fruto de que el chasis al final tiene una puesta a punto similar, prima la estabilidad sobre el confort, sin ser un coche incómodo, ni muchísimo menos. Pero llevamos el mismo eje multibrazo detrás y las mismas torretas McPherson delante. La dirección yo sí que quizás la noto un pelín distinta, fruto de que también este coche de serie lleva una cremallera servoasistida y no una dirección progresiva, pero la noto quizás menos precisa, ¿no? Como decía, las diferencias son ínfimas y habría que meterse mucho en el corazón del coche, en su ficha técnica, para detectarlas, y con total seguridad la inmensa mayoría de los clientes potenciales de este vehículo no sabrán dónde están. Por ejemplo, sí os puedo decir que equipa unos muelles un poquito más largos, alrededor de 1 centímetro. Esto se traduce en un peor centro de gravedad, pero a cambio se ve compensado con 50 kilogramos menos de esta versión respecto al VZ. Así que, como diría un famoso cómico, las gallinas que entran por las que salen. Quizás el punto más negativo de este coche es su equipo de frenado. Son frenos que funcionan bien con contundencia, pero cuando se sobrepasa cierto límite en conducción agresiva, deportiva, salen a reducir sus deficiencias. Y es que al final pues son frenos más pequeños, menos prestacionales que los del VZ, y concretamente detrás llevamos un disco sólido en vez de ventilado, ¿no? El motor, a cambio, pues ofrece unas prestaciones que, aunque son inferiores evidentemente que las de la versión de 300 caballos, pues son contundentes, son buenas para la inmensa mayoría de situaciones, sobra para el día a día, y a cambio nos ofrecen un consumo que va a ser del entorno de 1,5 litros o 2 litros inferior, ¿no? Al margen de lo que homologue el fabricante, mi experiencia me ha dicho que nos vamos a mover en el entorno de los 8 litros y medio de media. En ciudad va a ser bajarlo a lo mejor de 10-11, pero siempre y cuando no nos movamos habitualmente en entornos urbanos, es un gasto de combustible muy aceptable. Por lo demás, ya son quizás curiosidades. El coche, por ejemplo, pues no viene con ningún sistema de escape deportivo que inunde la cabina de un sonido embriagador, pero sí que tenemos a cambio un launch control que la marca ha decidido mantener en esta versión, con la que maximizar la aceleración desde parado y sacarle una sonrisa o un lloro, quién sabe, a la suegra o al vecino. Y finalizaré pues con una gran ventaja que tiene esta versión del motor 2.0 TSI de 190 caballos, y es que al tener una relación de compresión más baja que el EA888 que se instala en el VZ de 300 caballos, pues su fabricante, en este caso Grupo Volkswagen, ha conseguido homologarlo con 95 octanos de gasolina en vez de con 98. Esto, pues a la hora de acudir a la gasolinera, va a significar un gran ahorro cada vez, que con el otro coche también sería posible, porque puede funcionar el de 300 caballos con 95 octanos, pero no es algo que Cupra quiera que hagas. Aunque personalmente hubiese preferido una versión con 245 caballos, como la que de hecho existe en el Cupra Formentor, este Ateca con 190 me parece un producto muy polifacético. Por un lado, la relación entre su tamaño, su amplitud y su equipamiento, que puede llegar a ser completísimo, lo convierten en un producto muy versátil y muy práctico. Por el otro, la altura libre al suelo que tiene, de 18 centímetros, sumada a su tracción integral, hacen que este coche sea apto para salir fuera del asfalto. Y finalmente, su chasis hace que su conductor pueda divertirse sin renunciar a unas muy buenas prestaciones, pero con un consumo bastante inferior que el de un Cupra TK VZ con 300 caballos. En definitiva, considero que es una opción mucho más racional, que, conservando la esencia de un Cupra, cuesta menos dinero y por ello obtiene un mayor potencial de ventas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal de Diario Motor si no lo has hecho ya. Nos vemos en el próximo.